Entonces es indispensable, hermanos, tener un buen ministro. Para ser un buen ministro, tener todo. Y cada pastor debe tener un pastor. Aunque no sea su pastor directo, pero yo tengo un pastor al cual puedo mojarle el hombro con mis lágrimas, al cual puedo pedirle consejos, el cual me da fuerzas y ánimo, el cual me corrige y me tira las orejas para que ande bien. Tú, para ser un pastor reformado, tienes que tener un pastor por encima de ti para que te controle, te cuide, te dirija y tengas éxito. Solamente Dios nos puede ayudar y equipar. Eso es obvio. Pero si nosotros somos flojos y negligentes en el uso de los medios que Él nos ha dado, esto pagará al Espíritu Santo. Por lo tanto, no pierda más tiempo, estudie, ore, investigue y practique. Este es el camino para mejorar nuestras habilidades ministeriales. Siempre el ministro está en un aprendizaje. Eso no, yo hice mis 4 años de teología, soy bachiller, licenciado, otro, yo estudié 8 y ahora soy magíster. Bueno, bárbaro, pero no queda ahí la cosa. ¿O usted cree que los médicos se reciben de médico y después no estudian nada? Siempre hay que estar estudiando. Y en la tarea pastoral siempre hay que estar preparándonos, día a día. Como todos las demás personas, nosotros, mis hermanos, tenemos una naturaleza caída. El viejo hombre aún mora en nosotros. Nos va a acompañar hasta el último suspiro. El pecado original cometido por nuestros primeros padres. Sí, ese viejo hombre nos va a acompañar hasta el último suspiro de vida. Por eso no podemos descuidarnos. Por eso no debemos dar las espaldas a Satanás y ni coquetear con el pecado. Amados, lo que ha caído y cae de pastores, ayer fue así. Miré un predicador donde decía que por semana, espero que sea correcto lo que dijo él, porque es un ministro ya de larga data y de buen testimonio. Dice que cada mes en Estados Unidos, un censo norteamericano, cada mes caen 2.500 pastores. Espero estar equivocado, pero esto fue lo que dijo el hombre. Si yo estoy equivocado, él también está equivocado. ¿Saben lo que es eso? Con la carencia que tenemos de ministros, que caigan. Hay que ser vigilantes. Pero ahora yo soy casado, no pasa nada, tengo mi esposa y la tentación siempre va a venir. La tentación va a estar rondando, como dice la Biblia, que Satanás anda como león rugiente a la vuelta de los ministros, y en especial los ministros de la palabra y los sacramentos, para hacernos caer. Y muchos ministros, mis hermanos, lamentablemente han caído en pecados sexuales, porque fueron a ministrar a alguna hermanita que estaba precisando de consejo, estaba muy triste y abatida y había pasado por una mala experiencia y precisaba un hombro para llorar. Pues lleve a su esposa y que esa hermana llore en el hombro de su esposa, no en el suyo. No facilite. Coquetear con el pecado es como jugar con una cobra de la India. ¿Conocen la cobra de la India? Aquella que larga el bote de frente. Bueno,
Coquetear con el pecado es eso. Usted va y le toca la nariz de la cobra. 1, 2, 3. Tanto va que una hora la cobra de la India va a quedar con su dedo en su boca. Así es el pastor que coquetea con el pecado. Digo pastor porque estoy tratando de el pastor reformado, pero eso es para todos los creyentes. Pero el ministro más aún tiene que cuidarse. Tenemos esposa, hijos. En el caso yo mío ya tengo una nieta. ¿Qué es de nuestro testimonio? El pastor fulano de tal fue expulsado de su congregación y en el mejor de los casos fue expulsado del ministerio y bueno, está en el banco y se va a quedar en el banco por el resto de sus días. Hermanos, no coquetee con el pecado. ¿Cómo queda su esposa? ¿Cómo quedan sus hijos? Sus nietos. ¿Cómo queda la congregación? La cual lo apreciaba, lo amaba y lo sigue amando, pero está triste porque usted se resbaló. Pero la hermanita era muy bonita y me enloqueció. Perdí los estribos. No adelante, hermano. Sabemos que eso puede acontecer en la vida de cualquier varón. Eso puede pasar. Y ha pasado y va a seguir pasando. Ahora, el asunto es ser vigilantes, ser hombres de oración, pastores de oración. Que oramos. Oramos en nuestro devocional privado, con nuestra esposa, con nuestra familia, con nuestra congregación. Y acudimos a nuestro pastor viejo, consejero. Y evitemos, hermanos, evitemos ese tipo de encuentros. Pero yo fui a ministrar la palabra. Hermano, querido, futuro pastor o pastor que me está viendo y oyendo, ya tenemos ciertos años y estas cosas no funcionan. Siempre han caído. Obviamente han pasado casos de esos, cantidad, pero también de pastores homosexuales. Pastores homosexuales. Con su esposa, con sus hijos. Y cometiendo un fiasco de estos. Tremendo. El otro es pecado igual, pero esto es un pecado contra la natura. Aún más aborrecible a los ojos del Señor. ¿Por qué pasa eso? Porque se deja de vigilar. El que estemos vestidos de ministros no nos hace inmunes. El que seamos ministros ordenados no nos hace inmunes. Que el Espíritu Santo viva en nosotros no nos hace inmunes a esos pecados. Por eso, vigilar es lo mejor. Y evitar todo tipo de esas circunstancias. Mucho cuidado, mis hermanos. El Señor lo ha puesto en el ministerio. No defraude al Señor. No se olvide que un día usted como pastor dará cuentas al Señor. Otro problema también que hay y que he visto a lo largo de estos 30 y algo de años de pastorado, la cantidad de ministros de estas iglesias que no tienen obispos, que no tienen un gobierno, no tienen una disciplina eclesiástica. Eran los pastores
piden perdón para la congregación, lloran, ponen una cara de arrepentido, ¿verdad? Y se autodisciplina. Después de 6 meses, está en el púlpito predicando la palabra y presidiendo los sacramentos. Hermanos, yo soy partidario y lamento si esto es contrario al pensamiento de algunos obispos o pastores ya más viejos. El pastor, el ministro reformado, que cae en pecado sexual, mis queridos, no sube más al púlpito. Dentro de mi jurisdicción, no subirá jamás al púlpito. Ni siquiera para hacer la fajina, si se dispone a hacer la fajina del templo como voluntario. No. No, porque dice la palabra de Dios que el ministro debe ser, dice, varón, casado, gobernar bien su casa, marido de una sola mujer, gobernar bien su casa, tener a sus hijos en sujeción y tener un testimonio limpio, que no haya nada que decir, no, pero ese pastor ahí siempre anda mirando a las chicas, ese pastor es corto de vista, pero largo de uñas. No. Allí Timoteo y Tito dice que el pastor tiene que ser irreprensible. Irreprensible es irreprensible. Y después que usted cae, o yo, se cae en un pecado sexual abominable a los ojos del Señor, repudiable, hay que tomar la sotana y colgarla. No se puede volver. No, pero la restauración. Para un miembro, un feligrés común y corriente de la iglesia que se arrepienta y la esposa lo perdone, todo bien. Después va a estar en la comunión de un nuevo. Pero un ministro reformado, no. Pecados de ese tipo, hediondos, el ministro no puede ser restituido a su cargo. Tenga cuidado porque usted es un blanco especial de Satanás. Es lo que les decía. El pastor siempre va a ser el blanco preferido del diablo. Siempre va a intentar que el pastor caiga para dañar a la congregación, para dañar al cuerpo de Cristo. Por eso el pastor debe ser vigilante, totalmente vigilante. No se descuide, no facilite, no vaya a encontrarse con una hermanita allá, está sola justo en ese horario, o encontrarse en una esquina porque sale del trabajo y precisa que la acompañe. Usted no está para eso. Usted tiene que ministrar a las personas en lugares públicos y con testigos. No sea menso, no caiga en esa redada del diablo. Él puede engañar fácilmente a los hombres más inteligentes sin que ellos se den cuenta. Si Satanás tiene éxito en arruinarle a usted y a mí, entonces le usará para arruinar a otros. Sí, porque, amados, nuestro testimonio, ¿cómo queda? ¿Cómo queda nuestro testimonio? ¿Qué de tener la túnica blanca sin manchas, sin arrugas? Después usted está salpicado, mi querido, usted va a hacer mucho daño. Mucho daño. Y eso es triste y lamentable. Cayó en pecado, arrepiéntase, pida perdón, abandone el pecado, sea restaurado,
por el Espíritu Santo y la disciplina de la iglesia. La disciplina eclesiástica debe ser efectiva y dura. Ahora, si usted no cayó nunca, pero anda caminando por lugares oscuros, ha tenido encuentros con hermanas que no son de recibo, quizás miradas cruzadas, manitos para acá. Hermanos, si usted está caminando ahí, huya. Dice la palabra de Dios que debemos huir del pecado. Huya, haga como José. José se fue como Dios lo trajo al mundo. Huyó del pecado. Haga lo mismo. Ahora, si usted ya está salpicado por el pecado, ya adulteró, porque es un ministro, es obviamente casado. Y en caso de congregaciones que tengan ministros solteros, fornicó o adulteró si la hermana es casada. Mi querido, haga un stop, pare, busque a su obispo y entréguese. Me entrego. He pecado, he caído. Y sufra las consecuencias de la disciplina eclesiástica que su obispo y congregación le darán. No siga, no siga. Pero caí solo una vez, nadie se enteró. ¿Cómo que nadie? ¿El Señor quién es? El Señor se enteró. Pare, reflexione, piense. Tenga cuidado de sí mismo, porque muchos ojos están puestos en nosotros. Somos referentes públicos en nuestra zona de influencia de la parroquia, en nuestra ciudad, en la radio, en la televisión, donde usted esté trabajando. Somos personajes públicos. Cuidado. No sea un arma de doble filo para las otras personas. Tenga cuidado de sí mismo porque sus pecados involucran, miren bien lo que dice Baxter, tenga cuidado de sí mismo porque sus pecados involucran mayor culpabilidad. Puesto que usted sabe más que otros, entonces usted peca contra más luz, contra la luz del Señor, contra la palabra. El pecado es mayor. Usted no es un feligrés común y corriente. Obviamente que eso no es una autorización para el feligrés común pecar, no, tampoco. Pero si usted es ministro, lamentablemente le va a caer el peso de la ley del Señor encima. Sus pecados involucran más hipocresía. ¿Y sí? Porque si predicamos que no debemos adulterar y adulteramos, somos hipócritas. Y creo que no hay lugar para los hipócritas en el cielo. Sus pecados son más traicioneros. Sí, más traicioneros porque nosotros conocemos las Sagradas Escrituras de tapa a tapa. No podemos, ya me resbalé, me descuidé, fue un momento torpe de mi vida. Hermano, eso no es de recibo. Tenga cuidado de sí mismo porque sus deberes requieren una gracia especial. ¿Estamos dentro de la gracia de Dios? ¿O ya hemos caído de la gracia de Dios? ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es mi condición? Debemos evaluarnos. Usted debería asegurarse de que Dios realmente le haya llamado y equipado para su obra. He visto muchos pastores, personas bien, con buen testimonio,
no cayeron en pecado, pero cayeron, sus ministerios fracasaron. Nunca pecaron, ningún pecado aberrante ni nada, simplemente no pudieron, no ganaron un alma para el Señor, no consiguieron plantar la iglesia, no consiguieron ni siquiera sustentarse, porque una cosa es real, mis hermanos, a nosotros que estamos en el ministerio. Si usted pretende ir al ministerio por ganancia, bueno, ahí ya va mal. Hay pastores que fracasaron porque la misión que los contrató no tenía recursos para ayudarle, o los recursos eran pequeños. Pasó hambre con la familia, pasó mal y terminó abandonando el ministerio. También porque conocí muchos ministros que no saben hacer nada. Usted le saca la Biblia de abajo del brazo a ese ministro y se terminó el ministro. No sabe trabajar manualmente, no tiene un oficio, no tiene una carrera, tampoco tiene muchas ganas, no tiene el físico. ¿Entienden? Es perezoso. Obviamente que si no hay los recursos en su parroquia o su obispo no puede proveerle los recursos necesarios, mis amados, debemos, como Pablo, trabajar, confeccionar tiendas, carpas. Eso debemos hacer. No podemos esperar y orar para que el Señor envíe billetes de $100 como el maná al pueblo de Dios en el desierto. No va a caer billetes de $100 del cielo, a menos que explote algún avión que esté llevando alguna remesa de dinero. Si no, es imposible. El ministro debe saber defenderse laboralmente. El ministro, sobre todo, no puede ser un parásito para su parroquia. Pero nosotros ofrendamos, diezmamos, hacemos esto, trabajamos extra y ponemos y ponemos y ponemos dinero, pero somos pocos. Y el pastor pide y pide porque no da, porque no hay que pagar la luz del templo, porque esto, porque aquello. No podemos ser parásitos. Debemos ser personas que resuelvan la situación. ¿No da la plata? Trabajen. Eso es lo que el Señor dijo. Debemos ganar nuestro dinero, o plata, como decimos aquí en el Río de la Plata, con el sudor de la frente. Entonces usted debe trabajar. No sea de carga a sus feligreses. Si hay abundancia, amén. Dedíquese 100% de tiempo al Señor. No hay abundancia y tiene que proveerle a sus hijos. No le saque jugo a los feligreses. Trabaje. Por lo tanto, dice, tenga cuidado respecto de cada palabra y cada determinación que usted toma, porque la reputación de Dios ante el mundo es su responsabilidad. Estamos representando al Señor. Y ha habido casos de pastores que han hecho grandes movimientos y conseguido dinero de aquí, dinero de allí, comprado terreno, la gente trabajó, y un día, ya ha pasado, desaparece el pastor. 40, 50 miembros, dice, ¿dónde está el pastor? Compramos el terreno y el pastor, ¿será que fue a buscar más ayuda para construir el templo? Cuando se dan cuenta, el terreno fue puesto a nombre del pastor, del supuesto pastor, y se mandó a la muda. Acá la palabra de Dios nos deja claro aquí lo que dice Baxter. Tenemos que tener mucho cuidado
de las decisiones que tomamos, porque la reputación de Dios ante el mundo es nuestra responsabilidad. Tenga cuidado de sí mismo, porque el éxito de la obra depende de esto. Rara vez Dios usa hombres que no son aptos para la obra del Evangelio. Debemos ser aptos en todo eso que he dicho. Usted no puede advertir a la gente acerca del infierno si usted no cree en él. Otro problema. He visto personas de iglesias tradicionales, históricas, como la nuestra, que no creen en el infierno. No creen en la venida de Cristo. Niegan verdades de peso de la palabra. Entonces, si usted no cree en la palabra, no sea pastor. ¿Por qué va a estar confundiendo a la gente si usted mismo no cree lo que la palabra dice? Calumnian a todos aquellos que aman a Cristo, llamándolos de hipócritas y fanáticos. Mucha gente nos dice eso. ¿Por qué? Por culpa de aquellos pastores flojos, pastores que no cumplen con lo que la palabra de Dios exige, sino que están cometiendo pecados tras pecados. La gente no tomará en serio al hombre cuya vida no concuerda con su predicación. Dime, hermano, ¿tu vida concuerda con lo que predicas? ¿Mi vida concuerda con lo que predico? Si es así, amén. Si nuestra vida no concuerda con lo que predicamos, como decía un viejo pastor que ya está en la presencia de Dios, mejor cuelgo la sotana y me voy a plantar cebollas. Y sí, porque por plantar cebollas el Señor no lo va a acusar, pero por predicar lo que no corresponde, que no concuerda con su vida, Dios le va a pedir cuentas. Entonces mejor colgar la sotana e ir a plantar cebollas. Si usted falla en corregir su propio comportamiento, si fallamos en corregir nuestro propio comportamiento y manera pecaminosa de hablar, de pensar, y pensamos que eso no es importante, porque estamos contaminando nuestra mente con cosas que no son de recibo. Punto número 2, el cuidado del rebaño. Primero hablamos del cuidado de nuestra vida, porque si nosotros estamos mal, está todo liquidado. Ya empezamos mal y no nada va a salir bien. ¿Estamos bien? Bueno, ahora, ¿cómo cuidamos como pastores al rebaño que el Señor nos dio para cuidar? Mucho cuidado. Son las ovejas, no son nuestras ovejas, son las ovejas del Señor. No se olvide lo que Jesús dijo: las ovejas que el Padre me dio para cuidar, yo no perderé ninguna de ellas. ¿Y tú y yo? ¿Cómo estamos con esa máxima? ¿Estamos bien? Si estamos bien, amén. Si estamos mal, a corregirnos. Hechos 20:28 da por hecho que cada iglesia local tendrá su propio pastor y que cada pastor su propia iglesia. Y sí, tenemos nuestra iglesia para trabajar, no vamos a, como decimos aquí en esta frontera, dar fe en la otra parroquia del pastor vecino. No. Pastor cuida aquel rebaño, usted cuida el rebaño que el Señor le dio. Ese texto también da por hecho que no habrá más personas en nuestra iglesia de las que podamos cuidar. Y sí, a veces, pero Señor, qué bueno sería tener 300 miembros, 400, 500. Hermano, ¿será que nos da las fuerzas para pastorear tantas ovejas? 300, 400, 500, muy lindo. Bárbaro, va a haber muchas ofrendas, muchos diezmos, vamos a ampliar el templo.
Sí, pero ¿y el cuidado espiritual? ¿Cómo queda el asunto del cuidado espiritual? Porque cuando la iglesia crece, se le da mucho énfasis al dinero que entra. Bueno, vamos a ampliar el templo, vamos a hacer un salón social gigante, vamos a hacer una playa de juegos infantiles, cancha de básquet y lo que sea. Vamos a ponerle mármol a tal lugar. Está sobrando la plata. Ahora, ¿cómo vas a cuidar la vida espiritual de 300, 400, 500 ovejas? Si estamos transpirando la gota gorda con las 50 que tenemos. ¿Entiendes? Dios no te va a dar más ovejas de las que tú puedas cuidar. Eso es evidente. Y si el Señor envía un avivamiento y nos multiplicamos por 2, por 3, por 4, por 5, nuestro obispo debe estar al tanto, el superintendente de misiones también, para enviarnos un pastor auxiliar, un misionero, un evangelista, para poder apoyarnos, porque solo es imposible. Solo es imposible. Visita el hospital, visita a los enfermos en casa, visita a los ancianos, visita el hogar de ancianos, a los que también hay que visitarlos. Entonces, eso es de suma importancia. Ojo con enfocarse solo en lo material. Lo nuestro es trabajo espiritual. Ahora consideraremos lo que significa tener cuidado del rebaño. ¿Qué es tener cuidado del rebaño? No es fácil cuidar del rebaño. Yo tuve la bendición de cuando era niño y joven de tratar con animales, con vacas en el tambo, y no es fácil, ese rebaño. Y cuidar un rebaño de personas tampoco es fácil, porque todas las personas son diferentes, nadie es igual una a la otra. Si hay 50 personas, son 50 problemas diferentes. ¿Entienden? Si usted va a 200, 300, 400 personas, son 300, 400 problemas más. Nuestra mente, el cansancio mental, el cansancio espiritual, porque usted tiene que hincarse de rodilla día a día para rogar por esas ovejas, por ese rebaño. Entonces el cansancio, la fatiga mental y espiritual y física es grande. Si usted no tiene conducción, tiene que caminar mucho. Si usted tiene bicicleta, tiene que pedalear mucho. Si tiene una motito, a mes, va a mojarse, va a agarrar mucho sol, mucho frío. No es fácil. Entonces, seamos sensatos y cuidemos las ovejas que el Señor nos ha dado. Si el Señor nos habilita a más, amén. Puesto que somos llamados a tener cuidado de todo el rebaño, no solo de una oveja ni de dos. Si tienes 50 ovejitas, cuida de las 50 ovejitas. ¿Por qué? Porque el Señor te va a pedir cuenta por cada una de ellas. Tú te puedes olvidar de una ovejita. Porque esa ovejita siempre con la misma historia. Ya me tiene cansado. Entonces, en vez de ir cada 15 días a visitarlo, voy cada 30 días. El Señor sabe que estás haciendo eso. El Señor sabe que aquella ovejita te está sacando canas blancas, pero es una ovejita. Debes cuidar de todas. No hacer acepción de ovejas. Es importante señalar que algunos necesitan de mayor cuidado. También eso. No todos necesitan el mismo cuidado. Debemos saber evaluar y balancear las visitas. Debemos tener la meta especial de lograr la conversión
y aquellos que todavía no tuvieron encuentro con Cristo y que están domingo a domingo en el templo. Eso es en base a oración, a la predicación del Evangelio. Porque también aquí vemos otra situación. Las personas van a Cristo por el oír la palabra. Hoy por hoy, muchas denominaciones están usando shows musicales con canciones que son famosas y venden muchos discos y DVDs y esas cuestiones, usando la música y las letras de la música para evangelizar. No, para evangelizar es la palabra. Usted dice, sí, pero la letra de tal música tiene palabra de Dios. Amén. Para eso están los signos de la iglesia. Si hay personas que son inconversas y vienen al templo domingo a domingo, a través de la palabra que es anunciada por los cánticos de los himnos tradicionales de la iglesia, puede ser salva, sí. Pero no podemos usar solo la música y la letra de la música para hacer evangelismo, como hoy están usando. La palabra es lo principal, siempre. No hay algo, pero eso era antes, no. Dios no cambia. Tenemos el mismo Espíritu de Cristo, quien fue movido a llorar por los no arrepentidos. ¿Te preocupas por los no arrepentidos? O bueno, si no son predestinados, que se embrome. No. A nadie le fue escrito predestinado. Por eso debemos pregonar la palabra a todos, porque no sabemos a quiénes el Señor ha escogido para la vida eterna. Cuando le prediques a un escogido del Señor, el Espíritu Santo va a obrar según lo que dice Efesios 2:8 y 9. Siempre deberíamos estar dispuestos a aconsejar a aquellos que buscan ayuda espiritual. Sí, pero no bajar la guardia. Ojo. Cuidar de la salud espiritual de la gente tal como un médico trata nuestra salud física. Eso es verdad. Somos médicos espirituales en ese sentido. Pero también lo vamos a entrar como algunos grupos que están con el asunto de la sanidad espiritual y hacen una invención, una liturgia, como que aquello no tiene fundamento bíblico. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Debemos tener la meta de edificar a los creyentes en su fe. Muchos han sido creyentes por largo tiempo, pero se han contentado con muy poco crecimiento espiritual. Bueno, ese es otro problema. Y lo vivimos todos nosotros. Tenemos hermanos que hace 40 años están en la iglesia. Y quizás vinieron ya hermanos de 40 años. Y usted ve que en la iglesia que ellos estaban antes, no les enseñaron nada. No saben ni siquiera encontrar un libro en la Biblia. Ahora, si tenemos hermanos en la iglesia, en nuestra parroquia, que no saben encontrar los libros de la Biblia, tirón de oreja para nosotros. Eso no puede ser. Es inconcebible. Ustedes se fijan que alguno no puede, pues disipúlelo bien. Todas las ovejas que están a nuestro cuidado deberían haber sido discipuladas por nosotros. Es lo que Baxter exige, enseña en este libro. Es fundamental. Y el Señor nos pedirá cuenta a nosotros. Es cierto que tenemos hermanos con algunas limitaciones. Acá en esta iglesia hay algunos hermanos con problemas de nacimiento. Unos que no saben leer, porque nunca nacieron ya enfermitos.
se desplazan, hablan, todo bien, pero tienen alguna falla. Y otros que son lentos, pero aquel que está bien de la cabeza, todos deben maniobrar bien su Biblia, porque la responsabilidad es nuestra. Muchos han sido creyentes por largos tiempos, pero no han crecido. No puede ser eso. El Señor nos va a pedir cuenta. Algunos creyentes necesitaban ayuda especial debido a algún pecado que está impidiendo su crecimiento en la gracia. Bueno, la administración de la palabra es fundamental. Esa persona tiene que ser saneada, tiene que corregir su pecado, tiene que caminar en la senda recta. Y ese es trabajo que nos corresponde a nosotros. Otro grupo que necesita nuestra atención especial son aquellos que se han enfriado. ¿Cuántas personas se han enfriado espiritualmente? Muchos. Y hoy por hoy, mis hermanos, que estamos viviendo una apostasía. La iglesia de Cristo está en medio de una tormenta de apostasía. Eso es más que evidente. Ningún ministro puede decir, no, eso no está pasando. ¿Cómo que no? Es obvio que está pasando. La gente se va enfriando. Motive a las personas. Envíele mensajes por WhatsApp. Aliéntelo. Pase audios, pase videos. Mantenga a sus ovejas en la raya de estudio, de oración, de meditación. No le dé tiempo a pensar otras cosas. Cuidado, debemos rendir cuenta. Debemos tener un especial cuidado por las familias. Las familias. Es fundamental que las familias de la iglesia no se vengan a desmembrar, porque eso le hace daño a la iglesia de Cristo. Y debemos ser sabios en ese tratamiento. Trata de conocer personalmente a cada familia. Y sí, hermanos, otro asunto. Pastores perezosos que no visitan a nadie. ¿Sabe cómo le decimos a esos pastores acá en estas latitudes? Pastores submarinos. ¿Sí? Emergen el domingo y de lunes a sábado se sumergen. Nadie más los ve. No visitan a nadie. Les gusta subir al púlpito bonititos, predicar bonito, después como nos despedimos acá, después de la oración, le decimos a los creyentes, después del acorde musical, nos despedimos, así me da tiempo de llegar a la puerta para saludar a cada miembro de la iglesia. Muy lindo, pero la visitación es fundamental. Y si usted no conoce a las familias de la iglesia, mi querido colega, futuro pastor, estudiante que está, usted va mal, ahí va mal. Ahí es como aquel jugador que no da pie en bola, jugador de fútbol que no da pie en bola, bueno, un pastor que no visita y no conoce a la familia, no tiene conocimiento de su barrio, en su barrio no lo conocen, ¿qué está haciendo? Trate de conocer personalmente a cada familia, esto le ayudará a conocer cómo poder ayudarle. Visite periódicamente, haga un cronograma de trabajo. Asegúrese de que cada familia tenga buenos libros cristianos. Anímeles. Dele fuerza espiritual a esas personas. Ore por ellos. Anímeles a apartar los domingos como días especiales, evitando el interés de los placeres mundanos. Hermanos, un creyente faltar a la iglesia, al templo, el domingo, es intentar quitarle la gloria al Señor. El domingo es el día del Señor. No es tu día, no es mi día. Es el día del Señor. No podemos profanar eso. Pero, hoy está bonito, hay un sol precioso. Y salen a pasear. Y después, muy inteligente, ponen las fotos en el Facebook.
como si el pastor fuese tan tonto, aunque no tengo Facebook personal, pero tenemos el de la iglesia,